¿Qué pasa, Chen del Submon? Bienvenidos a nuestro canal secundario, donde subimos vídeos antiguos que no han salido. o de otros canales que teníamos. Dadle un buen like, que se lo merece. Compartidlo, comentad, Suscribiros tanto a este canal como al principal. activa la campanita de las notificaciones Visitad nuestra tienda web. y seguidnos en Patreon para tener acceso a contenido único para ayudar al canal y poder elegir el vídeo que queráis que hagamos. No te vayas del Submon. Ridículas teorías sobre los países catalanes. Jaime I creó los países catalanes. Jaime I era rey de Cataluña, hablaba en catalán y nació en Barcelona. Conquistó Valencia y expulsó a todos los que vivían allí para repoblarla con catalanes y así crear los países catalanes, que se extenderían por todo el Mediterráneo. Qué curioso, porque Jaime I era rey de Aragón, ya que Cataluña no existió como concepto político hasta 200 años más tarde, y nació y se crió en Montpellier, en el sur de Francia, así que hablaría occitano. Aún más curioso es que en las cartas de poblamiento del Reino de Valencia los catalanes apenas llegan al 2%, que nos expulsó a la población nativa y que la denominación Países Catalanes la creara el nacionalismo catalán a finales del siglo XIX. Las 4 barras son de Cataluña. Wifredo el Velloso las creó con su sangre en el siglo XI, 4 barras rojas sobre fondo dorado, símbolo de Cataluña y de todos sus territorios. Qué curioso, porque esta leyenda nace en el siglo XVI, inspirada en una batalla castellana del siglo XV, y aún más curioso es que las barras fueran siempre el símbolo de la corona de Aragón. Que solo se empezaron a usar 4 barras rojas a partir de ese mismo siglo, porque antes se usaban solo 2 y que Cataluña adoptó como suyas solo a partir del XIX. El siglo de oro valenciano es el siglo de oro catalán. Barcelona era el puerto más importante del Mediterráneo y la capital del reino. El primer libro impreso de la península se editó en ella y en catalán, y todos los autores valencianos escribían en catalán también. Qué curioso, porque el puerto más importante era el de Valencia. Los reyes de Aragón vivían en el Palacio Real de Valencia. El primer libro impreso de la península estaba en valenciano y se editó en el barrio del Carmen de Valencia. Todos los autores del siglo de oro decían que escribían en valenciano, en los propios textos lo pone, incluso las leyes estaban en valenciano. Jesucristo era catalán. Jesucristo era un pastor catalán que quería la independencia de su pueblo y fue asesinado por ello. Cuando cayó el Imperio Romano trasladaron la historia a Palestina para engrandecer a las nuevas religiones. Qué curioso, porque todas las referencias culturales más próximas a Jesús lo enmarcan en la Judea del siglo I. Su propia denominación, Jesús de Nazaret, hace referencia a su pueblo natal en Galilea, y aún más curioso es cómo se quiere usar su figura como icono político del nacionalismo catalán. Roma no era nada sin Cataluña. Cataluña era la nación más importante del mundo y Roma le pidió ayuda para luchar contra los cartagineses. Ambas naciones se unieron y la cultura y riqueza catalanas dieron la mayor civilización de la historia. Qué curioso, porque los romanos pidieron ayuda a las colonias griegas, no a los nativos. Las pruebas de la época indican además que era una región pobre a excepción de la ciudad de Tarraco, situada en una zona que ni siquiera forma parte de la Cataluña tradicional. La dieta mediterránea no existe, es dieta catalana. La cultura mediterránea tiene su origen en Cataluña, por lo tanto todos sus platos son catalanes. Dieta mediterránea es un invento moderno de una conspiración contra Cataluña. Qué curioso, porque las pruebas arqueológicas demuestran que la cultura mediterránea se desarrolló por igual en todas las costas, y el intentar justificarlo como una conspiración contra Cataluña no cuenta como prueba.